Bueno, volvemos. Estábamos conversando acá con Sergio Vittar, ex ministro de Estado, ingeniero civil, un hombre con mucha experiencia en política. ¿Cómo le va, Sergio? Muchas gracias por venir acá a Cadena Nacional. Ustedes. Bien estoy. Bien. Oiga, hablemos del CAE, pero desde una perspectiva más de entenderlo mejor. Usted participó como ministro en su momento en esto, embargo se adeudó desde el CAE, reabre disputas sobre el costo de una política pública fallida para muchos. Le quiero preguntar a usted. No es una política fallida. Para usted no es una política fallida. Es una política exitosa. Cuénteme, ¿por qué para usted es una política exitosa? A las alturas del año 2000, yo estaba en el Senado, estamos hablando de más de 20 años, Sí. Una de las cosas que notábamos, que la dictadura había dejado, además, 10 años antes, una educación muy debilitada. Y la educación pública municipalizada, debilitada, y la educación superior muy restringida a los sectores de altos ingresos. O sea, en las cifras que veíamos, en la primera década de la concertación, hubo un gran esfuerzo de mejorar la cobertura. Teníamos niños que en colegios municipales muy débiles, cursos para formarlos mejor, en las escuelas rurales muchos problemas, y después vino de la educación básica la media, y la media cuando a mí me tocó estaba muy baja también, no cubría a todo el mundo. Teníamos muchachos que salían en el año 2000 sin educación secundaria. O sea, estamos hablando primero de una situación de asegurar cobertura. O sea, ni siquiera ya... Sí, es simultáneo, porque la cobertura tiene dos implicaciones. Te hace estudiar a los que no están estudiando, lo cual levanta el promedio nacional, y se preocupa además de levantar la calidad de la enseñanza, porque los profesores lo estás arreglando, le pusiste un sueldo, ya no tenían que andar en taxi un rato y ir a hacer... Bueno, el esfuerzo era grande, pusimos en la educación escolar, estoy hablando, que fue la primera etapa, hicimos la jornada escolar completa, con Frey, para darles almuerzo, darles comida, darles computadores, pusimos enlaces. Habían salido recién los computadores, entonces no queríamos que los demás arriba tuvieran y los demás abajo se quedaban atrás en la educación digital. Teníamos alimentación, teníamos libros que se entregaban gratuitamente, se expandió la disposición de libros. En fin, se tomaron más profesores y después vino la superior. Y en la superior, ¿qué pasaba? Que nosotros teníamos unos 450.000 estudiantes. Y cuando tú hacías la evaluación de dónde vienen esos muchachos, el grueso venían del quintil de más arriba. O sea, tú tenías de la gente, por cierto, los que estaban en colegios pagados, el 70-80% entraba, los otros no entraban. Si veías a los de abajo, el quintil más bajo, de menores ingresos, 15% entraba a educación técnica o universitaria. Entonces, Lagos hizo una afirmación a esa altura, ya estábamos más sólidos, que ningún joven de talento aceptado por una universidad quede afuera por la plata de los papás. Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Cuando empieza el gobierno de él, yo estaba todavía en el Senado, y se plantea la idea de poner un financiamiento adicional. Las familias no podían, las familias pobres, pedían un aval, no se lo daban, pedían un crédito, no se lo daban. ¿Cómo hacía? Entonces dijimos, el Estado va a apoyar, reemplaza a la familia. Me pareció una política inteligente, y no solo inteligente, progresiva. Nosotros, progresistas, tenemos que ayudar a los jóvenes de menores ingresos, porque si no vamos a tener una desigualdad gigantesca. La única forma de movilidad social era eso. Y se miró a Australia, se miró a otros países, por lo menos lo que me han dicho los técnicos que estaban ahí en 2001, 2002, y se estableció un sistema que tenían ellos también de crédito. Cuando el Estado no tiene la plata, le da un aval. Y se estudió bien la fórmula, yo la seguí como ministro, me demoré 4 años, 3 años, 2 años más, y logré que se aprobara en el Congreso el crédito con aval del Estado, con una gran diferencia de lo que venía, que no queríamos que entraran universidades que no tenían ninguna solidez, y entonces mandamos al mismo tiempo un crédito, una acreditación. La universidad tiene que estar acreditada por el Estado. ¿Y qué me encontré?
Revisemos alguna data, algunos datos sobre el total de los deudores, la recaudación que ha habido, cómo ha sido la acción del cobro, los convenios ofrecidos, etcétera. Por ejemplo, ahí está el total de la deuda del CAE. Es una deuda acumulada de 4 billones de... O sea, obviamente son recursos grandes. Más de 554.000 deudores, esto equivale a más de 10 hospitales, como el de La Serena, por ejemplo, la típica que se hace para escalar a algo que la gente entienda. Entonces, la política pública, obviamente, que tiene un fondo, un propósito positivo para la gente, pero es exigente para el Estado aquí. Análisis de la recaudación, por ejemplo, comparación de montos totales, crecimiento histórico, mayor resultado acumulado en los primeros 4 meses del año, totales entre enero a abril del 2025, 8.681 millones, un incremento histórico del 295% a totales de enero a abril 2026, más de 34.000 millones. Entonces, ¿qué le parece esto? No, pero es que hay que entender de qué se trata. Exacto, explicarlo bien. Si yo por aquí, eso, déjame explicar, terminar. No cuestionarlo, sino que usted, que está en la génesis de la política pública, que buscaba esto, que nos explicó muy bien, ¿cómo se maneja esto en la práctica? Cuando se instala el CAE en 2006, los primeros créditos con aval del Estado fueron 20.000. Después, en el gobierno de Michelle Bachelet, ya aprobado, esto es importante entender, fue aprobado por unanimidad, sí, prácticamente en el Congreso. Las dos cosas, el crédito que lo querían todas las empresas, las universidades privadas, porque las universidades estatales no podían absorber el conjunto. Las universidades privadas, ese crédito lo querían. Y entonces todos los diputados y senadores, yo iba para allá, yo había sido senador, entonces entraban con facilidad al lugar, sí, y me decían, oiga, el crédito sí, decía la derecha, pero la acreditación no. Pero ¿cómo vamos a mandar un chico a una universidad que no tenemos ningún control de calidad? Y se opusieron a la acreditación. Y entonces yo puse una condición, dije, para entrar a una universidad tiene que estar acreditada. Los amarré y con eso entró en el gobierno de Michelle Bachelet unos 250.000 en el primero, en el gobierno de Piñera primero unos 350.000, de manera que tú tienes unos 700.000 jóvenes nuevos que estudiaron y pudieron entrar por esto hasta el 2015. El 2015 se establece la gratuidad en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Exacto. Y eso libera al CAE, porque los que entraban al principio, porque no tenían financiamiento, ahora se van a la gratuidad. Hasta ahí vamos bien, pero empieza a trazarse y a haber problemas de las tasas de interés. Piñera hace un arreglo, 2011, baja el 2%, y después Michelle Bachelet manda un proyecto rechazado por la derecha. Luego Piñera manda un proyecto, segundo gobierno, rechazado. Y entre medio Boric levanta la tesis de la condonación total. Entonces, no se manejó la política con inteligencia. Los pugnas la pararon y después, ¿qué pasó? Llegamos a 1.200.000 alumnos, 280.000, 1.280.000. Entonces, cuando yo miro eso, ¿y qué digo? Dos cosas digo. Eran 600.000 cuando el 2005. Eran 1.200.000 el 2012. El más grande expansión de aumento de jóvenes a la educación superior y técnica. ¿Es un bien para el país? Es un gran bien para el país. ¿Qué pasó? Que después con esta historia de que no paguemos y que todo es gratis no se podía. Usted aquí mezcló dos cosas que son interesantes. Primero, que hay una responsabilidad en los errores que se han cometido transversal, que no es de un gobierno, de otro, de un color político. O sea, todos los gobiernos, derecha o izquierda, veían que la demanda de los papás era decir, estoy alegre, mi hija va a estudiar medicina y yo soy un pobre. Me acuerdo un señor que vendía kiosco, vendía diarios, me dijo, mire, ministro, qué maravilla, mi hija va a estudiar en la universidad. Entonces la presión era incontenible, ningún gobierno lo podía parar. A lo que voy que le pregunto esto porque hoy día un sector le echa toda la culpa de lo que está ocurriendo con esto de la deuda, del CAE, etcétera, a la condonación prometida por el expresidente Boric. Pero usted además me dice, más atrás, también aquí hubo irresponsabilidad por parte de la derecha, aquí se tomaron malas medidas que en el fondo hoy día se están pagando.
en esta Yo problemática? creo que es un problema del conjunto, o sea, el país. Por eso que yo argumento mucho la necesidad de los consensos. Entonces, si tú no lo arreglas con el proyecto de Michelle Bachelet después de la gratuidad para los que quedaban, ¿qué pasaba con los que quedaban? Que un muchacho que entró de una escuela primaria, que puede entrar a la universidad, entra. No le va bien y deserta. Eso ocurrió al principio. Entonces, hay gente que tiene deudas de como 15 años que cambió de carrera, O no terminó. no se recibió y tiene la mochila. O ayudó al papá, no podía trabajar porque tenían malos ingresos. Entonces, ¿cuál es la tesis que había que tomar? Ayudarles o condonarles a ese sector y concentrarse en los que podían pagar o que ya tenían el título y ganaban más. Entonces, en ese periodo, que yo diría que es 2015 al 2022, no se hace nada. Y se acumula. Bachelet 2, Piñera 2. Y el que le pone, yo creo, una expansión inviable fue Boric. O sea, el gobierno de Boric, la gente que llega, se plantea el tema de la condonación total, que es absolutamente imposible. Consecuencia, si un sector ya tiene gratuidad y el otro le llaman a la condonación total, empieza a aumentar la morosidad Se deja de pagar. espectacularmente. Usted en su momento, ahí por ahí tenemos una gráfica, lo que está explicando ahora fue partidario de una condonación, pero parcial, a esta gente que al final el sistema no le había servido. Entonces, se había endeudado para algo que claro, ahora, ni siquiera terminó. si y te después, esto así que es. estamos aquí destacando, que usted considera una brutalidad también, esta situación de ir a las cuentas directamente. Es que veamos ahora, estoy hablándote de cómo ha evolucionado. Exacto, a lo Entonces que llegamos llegamos a un punto en que el gobierno de Boric tarde, y eso es un error, se demora en entrar a negociar. Yo recuerdo porque me llamaron algunos que antes me habían criticado Hablando mucho. del FES, ¿cierto? Del ingreso Claro, de... el FES. Exacto. Sí, claro, el FES. Entonces me llamaron, me acuerdo, en 2 reuniones, me dijeron, perdónenos que lo hayamos atacado, eso por un lado, porque decían que esto se lo habíamos regalado a los bancos, que era un negociado, que era feísimo, lo cual era indignante, pero en fin. Yo le digo, esto no pasa. Usted, ayúdenos a ver qué es lo que puede aprobar la derecha. Hay que en política saber lo que el otro puede aprobar. Tú no vas a conseguir lo que quieres y el otro tampoco. Y ahí está el consenso. Entonces les di algunas sugerencias. Por ejemplo, eliminar el copago, no. Hay que mantener el copago, porque eso les ayuda a las universidades, o si no, no va a funcionar. Aumentar el cobro, sí, a toda velocidad, porque si no, no hay plata para prestarle a los nuevos. No hay recaudación, exacto. Y preocuparse entonces también de las familias, de cobrarle en lo posible con un 10% de la renta, no más. Y si no trabajan, darles un plazo. En fin, hagámoslo así. No, nosotros queremos una cosa más grande. Bueno, se demoraron en entrar a trabajar. El 2025, en enero de este año, había casi una proximidad. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo ahora? Después de conocer toda la historia, mire, hay que pagar. Hay algunos que no van a pagar porque desertaron al principio y eso lleva más de 10, 15 años y están impagos. El fisco no los va a poder cobrar, ¿para qué los tienen las cuentas como impagos? Y los cabros no van a poder ni conseguir un plata para poder financiar un negocio porque le van a decir, usted está debiendo todo esto. Condonemos parcialmente. No puede haber condonación total. Y eso lo digo ahora y vale hoy día. Sí, sí. Entonces, ¿qué le propongo yo? ¿Qué es lo que pienso que hay que hacer? Hay que cobrar no a la bruta como lo han hecho de meterse con embargos a las cuentas y quitarles toda la plata a alguien, 1.500, que de repente no tienen nada y le toman hasta el sueldo. Entonces, y ver el proyecto nuevo. Ahora, la corte se metieron ahora, la justicia. Sí. ¿Qué dijeron? Hay una ley que impide que tú embargues el sueldo. Segunda ley, que no puede, esa norma de embargar vale para las deudas tributarias, no vale para esta. Entonces, vamos a ver qué dice la Corte Suprema. Pero al margen de eso... Pero 2 salas de la Corte de Valparaíso, por ejemplo, fallaron en direcciones distintas, claro, en la misma situación, entonces tampoco... Es que están discutiendo lo que se llama el fondo y la forma. La forma
dice una reclamación por derecho de protección no vale en estos casos. No es el procedimiento. Y la otra dice, tiene que pagar de todas maneras. Entonces ahora la Corte Suprema dijo, voy a entrar, y nombró a unos 4 o 5 jueces para ver cuál es el fondo. A zanjar esto. Eso vas a ver. Pero ¿qué hay que hacer? Al margen de lo que digan ellos. Renegociar lo que falta, advertirlo, y esto fue una advertencia importante, y resolver para adelante. ¿Por qué hay que resolver para adelante? Porque vamos a tener que dar crédito de nuevo. No pueden estudiar todos los estudios sin crédito. Entonces, tienes que tener un crédito. ¿Cómo lo vas a cobrar el crédito nuevo? Entonces, subvención, una condonación parcial y un sistema nuevo. Ese sistema nuevo estaba casi concordado. Yo creo que si tienen buena voluntad la derecha y la izquierda, debieran concordar. En 2 meses pueden ponerse de acuerdo y aprobar un proyecto que establezca que tú entras a estudiar y cuando terminas, Impuestos Internos valora cuánto ganas, te cobra el 8%, que es lo que estaba en el proyecto, u otra cifra que se quiera acordar, y con eso terminas de pagar lo que corresponde. Eso se puede establecer ahora como una nueva forma de crédito, pensando a 10 años plazo. Sé que tiene mucha lógica de que alguien que pudo, comillas, usufructuar de su esfuerzo, que es decir, utilizar su formación, su carrera, terminar con un título universitario, pague. Tiene que pagar. No le podemos cobrar a gente que desertó, que lleva 15 años en el sistema sin pagar un peso, no tengo idea. Pero ¿qué pasa con gente que, por ejemplo, está a punto de terminar la carrera? Estoy tratando de... Y dice, ¿sabes qué? Yo me voy a salir antes, no me voy a titular, no voy a terminar. Y voy a entrar como en el cajón de los que desertó. Es que es terrible. Pero no, si es que lo que ocurre al principio es que hay algunos casos que deben muy poco, pero con todo lo que son los recargos de interés de 10 años, entonces ponte tú que debías 3, hoy día debías 30, no te recibiste, no tienes nada. Entonces yo creo que tenemos que mirar, y eso es lo que le he dicho, concentrémonos en los primeros, que están entre el 2010, 2006 y 2014. Ahí hay como 600.000. Unos de esos han pagado, otros están pagando y otros simplemente no pueden pagar. Entonces, esos, lo que se propone es lo siguiente, que a todos tú les des un descuento del que deben, a todos. Y de ahí para arriba se establece el sistema nuevo, tienen que pagar todo lo que está por encima. Perfecto. Ahora hay otro problema. Como el 2015 se estableció la gratuidad, el que entró el 2015 y pertenece al 20% más pobre o el 40% no paga. Pero el que entró el 2006 paga. Entonces también ahí tenemos que arreglar. A medida que vas cambiando las políticas tienes que... Pero ¿qué es lo que tenemos que lograr? Que paguen con un sistema que no haya morosidad y que se establezca un sistema hacia adelante que fusione el crédito que cae, pero hay un crédito que se llama solidario, que se da a las universidades estatales. Están las becas. Entonces, ¿qué se negoció? No sacar las becas, juntar con el solidario, pagar copago, que una persona no pague más de lo que le costó o una parte más de lo que le costó. Todo eso se arregló el año ahora. Sí. Entonces, ¿por qué se abandonó? Porque la derecha, en ese momento de las elecciones, y no jugó, tal vez yo habría hecho lo mismo, y dijo, oye, no le vamos a dar los votos para que ellos se lleven, como las salas cuna hicieron lo mismo. Ahora aprobaron las salas cuna, sí. Vamos con las salas cuna. Yo creo que hay que ir con el nuevo sistema. Hablemos un poco de los bancos, porque hemos hablado mucho del Estado, de lo público. Uno ve, por ejemplo, también el perfil de los deudores del CAE. La mayoría proviene de la educación técnica y el 27% desertó de su carrera, lo que estábamos hablando. Y se ha hablado de esta situación, un concepto, no sé si lo he escuchado, de la descremación de los deudores. Mire esta gráfica. En el fondo se refiere a que la banca, aquí por ejemplo hay un libro de Daniel Matamala que nosotros rescatamos,
que se metió en este tema. La recarga tiene otro beneficio para los bancos. Les permite descremar su cartera de deudores. Tras adjudicarse las listas de estudiantes y entregar los créditos, analizan los antecedentes de los estudiantes, se quedan con los más seguros pagadores y le revenden al fisco con sobreprecio la cartera de deudores más insolventes. Esta es la primera gráfica. Y la otra, un ejemplo. En 2010, los bancos revendieron al fisco el 45,1% de los créditos de estudiantes matriculados en la Universidad Católica, contra el 85,5% de la Universidad Autónoma, el 77% de la San Sebastián y el 76,8% de la Santo Tomás. Y ayer, la senadora Paulina Bodanovich, Santo Tomás, perdón, y la senadora Bodanovich, que estaba sentada acá, dijo esto en relación a esto. ¿Sabes lo que hacían los bancos? Presentaban las demandas y no las tramitaban, porque la sola presentación de la demanda habilitaba para ir a cobrar al Estado. Entonces ahora, un tema que debió haber sido de carga de los bancos, porque los bancos eran los que tendrían que haber demandado y exigido el pago a los deudores. Les era mucho más fácil ingresar una demanda, con la copia de la demanda ir a cobrarla al fisco. Entonces también pasa colada la responsabilidad de quién era el principal obligado a cobrar. ¿Qué le parece esto? Bueno, es que no le pueden andar echando la culpa a los bancos porque hagan lo que sabes que van a hacer. Ahí es la política pública la que falló. O sea, si yo estoy en el banco, que por lo demás costó mucho que se metieran en esto, porque el negocio para el banco es malo. Es por eso que ahora todo lo empiezan a interpretar de una manera que no es la que corresponde si uno quiere resolver el problema. Nosotros, lo que hizo el Estado en ese momento es licitó los créditos, no dependía de cada uno que se iba al banco. Se le decía, voy a licitar 2.000 créditos o 10.000 créditos, ¿qué me ofrecen los bancos? Y me quedo con el que me ofrece menos, yo como fisco. Exacto. Segundo, se estableció en la ley que el colegio paga el aval al principio. O sea, para evitar que el colegio reciba a alguien que no tiene formación, lo vota y paga el fisco. No, ahí paga el banco. Entonces, ¿qué pasó después? Que claro, si tú tenías a alguien que tenía un buen pasar con su familia y podía ir pagando el crédito, me quedo con ese crédito y no me quedo con el otro. Y como el Estado me puso el aval, entonces dejo eso. Pero había un organismo que se llama Ingresa, del fisco, que tenía que decidir cuándo cobraban y cuándo no cobraban. Entonces, eso es lo que yo considero que después que se aprobó, yo estuve hasta el 2006, en el 2005 en el ministerio, lo que vino después se descuidó. Si los gobiernos que venían después tenían que haber corregido todas estas cosas antes, pero no pasar del 2006 al 2026, 20 años, sin hacer nada. Porque ninguna política se queda fija por 20 años. Tú siempre las vas corrigiendo en el curso del tiempo. Entonces, hoy día, ¿quién tiene los créditos? Más del 60, como el 50-60% lo tiene el Banco del Estado. Porque los otros no quieren. O porque el Estado les fue comprando. Pero eso fue por un diseño de la operación con los bancos. Pero eso no quiere decir que el sistema no tenga que pagarse ni que haya que dar crédito. Contando acá que parece en muchas áreas que el tema que leyes que ya quedan, o sistemas o políticas públicas que van quedando atrás, que hoy día todos los cambios son vertiginosos y quedan anacrónicas. Absolutamente. Y aquí no había una renovación. Fíjese que entró en la polémica esta semana en relación a esto el presidente Kast, y el lunes o martes dijo esto. Y aquella persona que solicitó un préstamo y no lo devolvió, pudiendo haberlo hecho, bueno, que piense en estos niños. ¿Y se dieron oportunidades? Sí. ¿Se les dio oportunidades a las personas que tenían altos ingresos? Se les dio y se pusieron al día. Los que tenían ingresos medios también. Y a los otros se les dijo, venga a hacer un convenio. Pero acérquese. Veamos a aquellas personas que están diciendo que se les embargó todo, si se acercaron alguna vez a la tesorería o no. Si sabían o no que tenían una deuda. Tienes razón. O sea, la gente que se comprometió, pero lo que ocurrió es que con las campañas políticas que se hicieron, se impulsó la morosidad. Se dijo, no se preocupe porque yo voy a llegar a una cosa que va a ser una condonación. No sé si paga moya, porque yo estudié gratis.
en mi generación, yo estudié ingeniería civil en la Universidad de Chile gratis. Entonces, el sueño de que la educación, como ocurre en los países desarrollados, en Finlandia, en Irlanda, entran a estudiar, es justa. Lo que no se puede es con los recursos que tenemos. Porque si tú pones la plata ahí, no la vas a poner en preescolar, no la vas a poner en salud. Entonces depende del estado de desarrollo del país. Nosotros ya, lo que hicimos, ahora hay que arreglarlo. ¿Y cómo se arregla? Se le quita a los bancos, se pone en un organismo público, se establece un sistema en que tú pagas después que te estudiaste, no mientras estudias, porque eso le ayuda a los que tienen plata. Exacto. Y entonces lo que se le propuso a esto, el 2025, ahora hasta enero del 2026, yo les dije, sáquenlo, y le dije a mis amigos de derecha en el Parlamento y otros, apruébenlo ahora, o si no van a tener un enredo con los estudiantes después. Arréglenlo ahora. ¿Cómo se arregla? Yo creo que estamos muy cerca de hacerlo. Señor Villar, hablemos un poco de la gratuidad como política pública, como lo que ha significado en estos 12 años ya que va corriendo, cómo aumentó de manera extraordinaria la capacidad de estudiantes que no tenían la opción de estudiar por un tema económico y que hoy día lo pueden hacer. Pero el mercado es limitado, el mercado laboral, se ha hablado mucho de cesantes ilustrados, de gente además por el tema del CAE, de que no ha habido un suficiente empuje de lo técnico, ¿ya? Esta obsesión y obviamente deseo, sueño de muchas familias tener su primer profesional y que al final alguien que estudió en la educación técnica superior tiene mejores condiciones de vida que alguien que con mucho esfuerzo estudió en la universitaria. ¿Cómo ve usted ese proceso? ¿Hacia dónde deberíamos apuntar nosotros, cree usted, en los jóvenes que en los próximos 2, 3, 4, 5 años tienen que decidir qué hago saliendo del colegio? Ahí ha habido muchas discusiones. Una se dijo, cuando el Estado ayuda, ¿por qué no pone más becas o más créditos para estas carreras que para estas otras? Así se discutió cuando se llevó el proyecto y cuando se ha discutido después. Y lo que se acordó en el Congreso, por parte especialmente de la gente que no le gusta que intervenga el Estado, ni en el control de las universidades, ni en la asignación de las carreras que tú puedes estudiar, que el mercado decía, que cada uno decía. Entonces, así ha sido. Entonces se ha aprobado un sistema que sea abierto, que cada uno elige por dónde va, pero le damos las condiciones de que si tiene el puntaje pueda entrar y no quede excluido por el nivel de ingreso de la familia donde viene. Eso hay que mantenerlo y hay que perfeccionarlo. Ahora, otro asunto, uno es cómo tú mejoras la calidad de la educación. Otra cosa es qué pasa con el mercado de trabajo. Pero si le pides a educación que además se asegure que el mercado de trabajo funcione, ¿dónde va a haber más pega para formar más gente aquí? Eso no funciona. Entonces, son procesos en que un país va avanzando paralelamente. Tú tienes una economía que crece. Por ejemplo, hoy día, si nos vamos a meter en litio, nos vamos a meter en yodo, nos vamos a meter en hidrógeno verde, nos vamos a meter en energía solar, vamos a entrar en otras materias, cobre, en otras minerías, en tierras raras, que es lo que vamos a hacer y que tenemos que hacer. Yo quiero orientar, y las universidades tienen que ir orientando para formar profesionales en esa dirección y hacer investigación y centros de investigación en esa dirección. Así se estudia esto, con distintos sectores, con ministros de distintos lados, con expertos de distintos lados, como estamos haciendo ahora en la Fundación Encuentros del Futuro, de la cual yo presido el directorio, que estamos haciendo la Estrategia de Chile 2050. Entonces, haces cruzar una cosa con otra. Eso es débil en Chile. Tenemos muy poca articulación entre distintos ministerios para que hagan un objetivo determinado. Entonces, tenemos que mejorar lo de educación, tenemos que mejorar lo del empleo, con distintas políticas, pero tenemos que coordinarlas. Pero por lo menos yo te digo una cosa, no conozco ningún país que se desarrolle, ni desarrollado, sin una educación pública fuerte, sin un gran apoyo de la educación por parte del Estado en distintas disciplinas y con investigación. Usted habló al principio de que ciertos cambios importantes, estrategias país, tienen que ser dialogadas con acuerdos, en una mesa sentada distintas visiones, etcétera. ¿Usted cree que, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la mega reforma, esta opción de que si se aprueba por un voto, vale,
¿Le va a hacer bien a Chile? No. Yo creo que el gobierno quiere, porque no son tontos. A nadie hay que tomarlo por tonto. Sí. Hay gente muy buena en el gobierno por lo demás. Pero le conviene que esto sea hecho con más respaldo. Y la oposición tiene que revisar también cómo se hace. Lo que ocurre es que en esta operación de la reconstrucción que se llamó, Sí. no veo que se reconstruye, pero digamos, lo que pasa ahí es que hay una cuestión que está parando todo, el acuerdo. La baja del 27 al 23 en la empresa Y la integra. significa un aumento del déficit, y entonces la tesis que yo comparto es que no hay ninguna garantía que al bajar la tasa de impuestos tú vas a aumentar la inversión, y por lo tanto va a aumentar el crecimiento y vas a capturar nuevos recursos para apoyar el gasto fiscal y reducirlo el déficit. No hay ninguna, entonces tienes que hacerlo un poco, y lo que estamos diciendo es con compensación, porque si no va a pegar en lo social. Crecer, pero con equidad, como se dijo desde el comienzo de la concertación. ¿Y ve voluntad en, por Y yo ejemplo, creo el que ministro esto- Quirosa hacer eso de manera gradual, que se negocie todo? Además que se vaya, yo supongo que se va a hacer así, 27, 26, 25, y se está proponiendo otra fórmula ahora que es gatillar. O sea que tú vas bajando la tasa según siendo la situación fiscal. No la bajas si ya la situación fiscal está abajo, lo paras y lo postergas. Entonces, yo creo que todo esto se puede hacer. O sea, mi filosofía después de todos estos años en política es que cuando hay una tensión entre los dos, lo peor es que no haya acuerdo, que siempre es mejor un acuerdo que no satisfaga a ninguno de los dos completamente, pero es mejor avanzar un paso. Pero mi pregunta, ¿usted ve vocación en este gobierno a hacer eso, en este proyecto? Hay gente que sí, hay gente que no. O sea, yo noto, por ejemplo, cuando tú le quitas la base a una expresidenta de la República para ser candidata a las Naciones Unidas, que lo está haciendo muy bien en su campaña ahora, eso es un acto de egoísmo y de ideologismo absurdo que nos divide. Cuando tú vas a la votación ahora para eliminar el secreto bancario, que sabes que es una atribución específica para la unidad de análisis financiero, solo en casos muy excepcionales. En cambio dices, no le levanten a todos. Nadie le va a levantar a todos. Es solamente cuando los antecedentes son suficientes para detectar que ahí hay una posibilidad de que esté actuando un crimen organizado potente. Intervengo y junto con los otros antecedentes veo qué está pasando con sus cuentas. Se rechaza. Tú permites que metan la mano en una cuenta bancaria a una persona y le saques hasta su sueldo, pero no permites que la UAF, que se llama Unidad de Análisis Financiero, pueda entrar en una cuenta cuando ya hay antecedentes de robo. Entonces, esas cosas nos dividen. Nos dividen. La acusación a Grau, para cómo calcularon o calcularon al ministro, cuando no sabemos, así están los estudios que demuestran de que han estado bajando los ingresos, las cobras de impuestos a las empresas. La Y no recaudación. está muy claro cómo ni por qué. Sergio. Entonces, yo creo que si con inteligencia nosotros podemos acercar, y estoy convencido de que el político que va al consenso tiene más coraje que el político que se pone en la trinchera. Muchas gracias, Sergio Vital, por venir a Cadena Nacional. ¿Ah? Que esté muy bien. Y nos vamos nosotros. ¿Ah? Que tengan buen fin de semana. Nos reencontramos el día lunes acá en Vía X. Chao, chao.